Disculpen, ¿no sabe quién es el que coordina aquí? Esta es cancha 1. Sí. Aquí van a jugar las de infantil, ¿no? Sí. ¿Los van a llevar ahí atrás? Es que hay esa confusión, pero bueno, también me anunciaron que esta es la 1. Sí, esta es la 1. Sí. Ajá, y los niños van a estar atrás. Así es. Ah, ¿sí se las van a llevar o cómo? No sabe, sí. Es que sí, como que también tomar esa decisión. ¿Qué categoría se queda? ¿Vas a transmitir? Sí, ¿Cómo se llama tu página? Ayuk TV. ¿Cómo? Ayuk TV. Ayuk TV. Sí. Sale porque le mande a mi familia. Claro, Que lo vean. Sí, sí, sí. Saludarlos. Pero buena fiesta. Dale, dale. Coño, pues déjala. ¡Gol!
Creo que este nos lo mandaron en PDF. Cancha 2 es del otro lado. Es del otro lado. 1, 2. Sí, sí. Ordenador. Yo quiero jugar y acá en la mesa o si no con la en la ajá, porque dice la señora que no está nada de nosotros. Disculpe, la mesa donde se va a poner. ¿Quién sabe? Creo que todavía no llegan Para ir. Oiga, una preguntota, ¿ustedes son de por allá? ¿Dónde queda la tecnología? ¿Es donde se toma el desayuno?
No lloramos, obvio, ¿no? Sí, sabemos que a todos los escucharon la mesa de control. Ajá, y las personas que o sea, si escuchan ella no se quiere. Si no, pues nadie. Sí, estamos intentando ahí. No sé si va a hacer con nada más así. Yo vi a aquel tipo y yo estaba dentro. Es para mira, viene ese tipo, alguien este tipo. ¿Nos vamos a quedar? ¿Dónde está el así como, ¿dónde? Vamos a Disculpe, ¿no sabe quién va a jugar primero? ¿Quién va a jugar primero? ¿De qué categoría? ¿Yacochi? ¿Dónde jugó? Primero va Claudio de Pérez contra Claudio y después va Yacochi contra Chico. ¿El segundo partido? Como el segundo. No le podría pasar porque no sé qué. Se va a invitar con infantil, arena o cadete, por lo tanto, que aún no llega mi coordinador para que él le dé el pero me están en el grupo A y es un juego. Pero no son buenos. De todos los países. Sí, igual. Sí, pero para que se creen ahora. Ya no tenía solamente que cheque mi jugador acaba de ser y ahorita que la van a ocupar y no llegado y lo va a poner. Vamos a hacer primero nuestro rol de juegos mientras nos asignan un lugar. su versión. ¿Qué?
Morde. Morde, morde. Like you? Esse chica. Disculpe. ¿Qué preguntó? Ediciones y versiones.
Aquí se mueve. Es izquierda y derecha nada más. Ya llega a ver. Ajá. Ahorita vamos a ver, tal vez te vas a poner por aquí, pensado. Es que igual hay que ver una buena naturaleza. Sí, pero mientras practica. Prueba con el sur. Vamos bien, ¿ya? ¿Eh? ¿Cómo? Ayuf TV. Ayuf TV. Atención a los equipos, credenciales, por favor, acá en la mesa, credenciales, Tamix. Hay un nivel. ¿Quiere decir que está bien? Sí, mejor. Gracias. ¿Qué vas a estar haciendo? Ya te comportas en que es una... A veces no es tan necesario esto que hagas un gimnasio de bien. Aparte de encuadrar. Bueno, buenas tardes a todo el público, jóvenes deportistas, personal que nos acompaña. Voy a dar el rol de juegos en las categorías que se estarán jugando en esta cancha. Número 1 se jugará infantil, femenil, pasarela femenil y cadetes femenil. Esta es la cancha número 1 y el rol de juegos está de la siguiente manera. Iniciamos Claudio Tepec contra Tama en el grupo A, infantil femenil, perdón. Posteriormente, Tepustepec contra Ayutla en el grupo B, infantil femenil. Pasamos
Seguimos con Yacochi contra Totoltepec en pasarela femenil. Posteriormente María Lombardos contra Cuatro Palos, de igual forma en pasarela femenil. Continuamos Yacochi contra Huichicomi en cadetes femenil. Totoltepec, Metaltepec, cadetes femenil. De ahí reanudamos nuevamente con la infantil femenil. Linda Vista contra Santa Cruz, la Huitoltepec. Totoltepec contra Flores. Y además está corriendo para que te dé más chance. Se les recuerda a las niñas, favor de no portar pulseras, aretes, alhajas, playeras abajo. No pueden portar playeras abajo, deben tener únicamente la camiseta. Pulseras, anillos, medallas, aretes, favor de retirarlos para no interrumpir el partido. Playeras de abajo, de igual forma no está permitido las playeras abajo. Uñas cortas. Bien, muy buenos días a todos. Aquí directamente desde Tamazulapan del Espíritu Santo, su amiga, su amigo Carlos González Gómez. Vamos a iniciar con este bonito encuentro de veras directamente desde Tlahuitoltepec, Mique, donde se va a jugar el partido de infantil femenil, el primer partido de esta mañana. Yo creo que se merece un orgullo para el pueblo de Espíritu Santo, Tamazulapan. Así que Tlahuitoltepec ya se hace presente también el equipo de Tamix. Dos equipos que se conocen muy bien, han participado en diferentes torneos, los hemos observado, los hemos visto. Creo que en esta ocasión va a ser diferente la participación. ¿Por qué? Porque ellas ya traen un talento, han estado practicando años, no meses nada más, de veras, años, no meses. Así que Claudia, así que Tamix ha estado constantemente realizando el entrenamiento. Acuérdense, jóvenes, acuérdense, chicas, 0 playera abajo. Así que pura camiseta nada más, pura camiseta, porque de lo contrario será sancionado a través de foul. Así que no queremos vivir de foul nosotros acá, porque si no, se van 3 años fuera de esta copa que se va a disputar, que se va a estar llevándose a cabo
en esta bonita mañana. Hoy, por ser un mes de agosto, casi ya estamos en la final. Una fecha importante en donde se va a dar inicio con este bonito encuentro entre Tlahuitoltepec y el equipo de Tamix. Tamix trae todas las categorías, al igual que Tlahuitoltepec, desde infantil hasta los clásicos. Hace rato lo escuchábamos allá en la cancha principal, donde también se van a desarrollar partidos en la categoría libre y también allá en la escuela secundaria, donde se va a desarrollar lo de veteranos. Me parece que también el máster en esta ocasión van a estar allá participando. En tanto, vamos a tener partido en esta mañana en esta cancha principal de la escuela primaria. Más al ratito ya estaremos viendo los datos. Escuela primaria general. Así que hoy un día bastante importante. Aquí se va a conocer la primera ganadora, la primera campeona, porque hay varios partidos que vamos a vivir esta mañana. Sabemos que es importante cada uno de los entrenadores que estará pasando en esta cabeza de los entrenadores, de veras. Hombre, ahí están organizándose, ahí están. En lo primordial, primer partido de esta mañana en esta cancha, Tlahuitoltepec y Tamix, directamente desde Tamazulapan del Espíritu Santo. Ya los entrenadores ya se van coordinando poco a poco, saben que tienen que iniciar ya con este bonito encuentro que vamos a tener. Únicamente estamos en la revisión de cada uno de los documentos. No queremos que al rato haya repercusión, algún cachirul que de repente ingrese, porque si no hay sanción. Ya les estoy avisando, va a haber sanción por si algún equipo, por si algún entrenador trae un cachirul, prácticamente tendrá que ser eliminado ese elemento y será sancionado. Por eso no queremos que pase eso. Ya están reportando jugadores, ya los equipos, ya también nuestra coordinadora. Bien, aquí estamos observando ya los coordinadores de cada uno de los eventos. Bueno, ya están reportando jugadores. Entonces, vámonos al partido. Ya los oficiales ya están listos y presentes. Únicamente estamos en espera de que reporten jugadores. Ya están reportando, ya reportaron todos. Vaya, los 5 que inician. De esta manera se va a vivir esta mañana entre Tamix y el equipo de Tlahui. Al reportar quiénes son aquí los oficiales. Por favorcito, vamos a abrirle el espacio ya a nuestros jugadores para la banca del equipo de Tlahui. Por favorcito, si por ahí nos regalan allá unos espacios de mi lado derecho, de mi lado izquierdo, la banca del equipo anfitrión Tamix, de este lado, a mi lado izquierdo, si por ahí pueden abrir ahí el espacio para que estas jugadoras tengan ahí el espacio para cuando se necesite el cambio. Ese es lo bonito, y de esta manera va a arrancar, de esta manera se va a vivir esta bonita mañana. Por favor, también recomendación,
recomendación por parte de la autoridad agraria, por favorcito, vuestra ecología, la basura, todos los botes, todas las envolturas, y ahí viene el grito de Tamix. Por favor, depositen la basura en cada uno de los contenedores, por favorcito. Ahí está también Claudio, se hace presente. Vamos a ver de qué manera, para dónde se inclina la primera, la balanza, como dicen por ahí. Vamos a iniciar entonces. Ahí entra el equipo de Tlalnitoltepec y el equipo de Espíritu Santo, Tamazulapa. Ya hubo grito de guerra con todo. Le seguimos recomendando, por favor, la basura en cada uno de los contenedores, por favor. Ahí tenemos contenedores ya establecidos, ya adelante. Claro que sí, vamos a estar un rato acá porque luego me toca participar allá también en la categoría de cadetes. Vamos a echarle, ¿por qué no? Así es, usted nada más me va indicando y yo voy anunciando. Así que prácticamente está iniciando. De esta forma se va a arrancar. Así se abre este partido. Viene Claudio rápidamente. Ahí Claudio Toltepec, quien tiene el esfuerzo. Cuidado con esa violación. Caminando ahí más de 2 pasos y el árbitro dice es sanción. Eso no es permitido. Por lo tanto, balón para el equipo de Tamix. Tamix ahí avanzando con su número 55, esta jugadora bastante corpulenta, disparando desde larga distancia, pero no consigue. Claudio, nuevamente, ¿hasta dónde lo mandaste, hija? Híjole, esto lo mandó hasta arriba del tablero, demasiada fuerza tiene esta jugadora, por lo tanto va a ser balón para el equipo de Claudio Toltepec. Claudio, estas, las azules. Ahí la número 12, la número 15, la número 10, ¿quién más está? Esta jugadora, la número 14, ahí avanzando, en la transición, avanza, Claudio, se va solita con su arma, no consigue, ahí falla este disparo, viene nuevamente el equipo de Claudio, estas las azules, pero Tama viene, ahí al contragolpe, ahí esta jugadora número 11, ella es la que se encarga. Tiempo fuera solicitado rápidamente por parte del equipo de Claudio porque las cosas no están saliendo como debe de ser. Hay un tiempo fuera que solicita el equipo Claudio, si por ahí nos consideran, ahí está rápido. Bien. Tiempo completado ya para Claudio Toltepec. Acuérdense que en el primer tiempo hay solamente un solo tiempo fuera. Por lo tanto se ha consumido. Ahí nuevamente vemos allí los entrenadores, la entrenadora de Claudio allí corrigiendo las jugadas porque no está saliendo las cosas como está planeado, al igual que Tamix allá también tratando de ajustar todos los movimientos que tiene que hacer dentro del terreno de juego en este rectángulo que estamos observando en esta cancha principal de la escuela primaria general. Donde quiera que nos sintonicen, donde quiera que nos escuchen, amigas y amigos, nosotros estamos aquí directamente desde Tamazulapa del Espíritu Santo. Ahí el equipo de Claudio haciendo una triangulación de forma de realizar este disparo, pero falla nuevamente. Recupera Claudio ahí con su número 14, ahí le bloquean este disparo. Esta jugadora número 55, bastante imparable, falta de la número 55 y va a ser castigado a través de 2 tiros libres. Por lo tanto, vamos a observar la número 14. A 14 ahí en su primer lanzamiento, desaprovecha. Vamos a ver cómo encajona, cómo recupera, a quién bloquea, a quién. Ahí está Tamix ahí haciéndose presente. Viene nuevamente la número 14. Este
lanzamiento que sale fuera. El aro se niega. El anillo nada más. El balón allí sacudiendo. Pero viene Tamix que va a realizar el saque. Presión. 1 a 1. 1 contra 1. Tuya mía, suéltala, dice. Así que aquí no va a haber perdón, porque estas jugadoras ya practicaron bastante, ya tienen bastante condición. Estas muchachas, estas muchachitas que ya saben jugarle al básquetbol, solita está el número. Bien, ahí está el saque que realiza. Viene, hay un cambio que solicita ya el equipo de Tlaui. Así es, viene el cambio rápidamente. Así saludamos, ya tiempo completado ya también para Tamazulapan. Así que saludamos a todas aquellas autoridades, a nuestras autoridades municipales, directamente desde Santa María Tlahuitoltepec, desde Tamazulapan del Espíritu Santo, desde donde más, todas las agencias saludamos. A todos los equipos quienes vienen a participar de las agencias de este honorable ayuntamiento, directamente desde Tamazulapan del Espíritu Santo, Mije, donde varios equipos han arribado. Me parece que hay 200, ¿cuántos? Todavía, pero ya más de 200 equipos han arribado en cada una de las categorías. De veras, qué bueno, felicidades. A nosotros nos honra esta participación, de veras. Ahí estamos observando la número 14, la 14, a la número 10, le bloquea. Falta que comete la número 10 del equipo de Tamix. Ahí está sufriendo en la defensiva del equipo de Tamix. Ha querido parar, ha querido bloquear. Ahí de repente cometen la falta. Veamos allá entonces. Ahí estamos observando. Ahí vamos a ir anunciando los próximos encuentros. Ahorita se está jugando en infantil. Está el equipo de Tlaui y Tamix. Y allí Tepuxtepec, Ayutla. Tepuxtepec y Ayutla se van preparando. Yacochi, Totón, en pasarela. Después, y ahí vamos a ir anunciando. Ahorita se está jugando Tlahuitoltepec y Tama. Y allí sigue. Acumulables para el equipo de Tamix. Acumulativos ya para el equipo de Tamix. Así que las próximas faltas serán castigados a través de la línea de tiro libre. Veamos allá la redonda que gira, que viene, que salta. Ahí el equipo de Tlaui. Viene, gracias, hija. Gracias, qué bueno allá. Ahí estamos observando la falta del camino 5. Y hay 2 tiros libres. Esta línea de castigo. Hay 1 minuto de juego nada más para concluir con este bonito encuentro que estamos viviendo. Se está abriendo el marcador hasta en estos momentos entre el equipo de Tamix en la categoría infantil femenil. Conecta 1 punto más el equipo de Tlahuitoltepec. Claudia ya avanza y Tamix viene al contragolpe en la transición. Robo de balón, solita, se va la número 10. Anota de canasta más. Tamix en la transición, a ver qué hace. ¿Quién ayuda? La número 11, se va rápidamente al contragolpe. A ver qué hace la número 10. Ahí aguanta. 10 segundos de juego, otra vez robo de balón por parte de Tlaui. Se le fue, se le escapó. 5 segundos de juego nada más. 5 segundos de juego y terminamos con este bonito encuentro en la primera parte, en el primer periodo. Así, de esta manera concluye este encuentro. Y los aplausos, ¿dónde están? Así es, público presente. 5-0 es el score a favor del equipo de Tlaui.
mucha gente congregada, mucha gente ha arribado en esta Copa Mije, que también están acompañando. Veo a mucha gente igual, en cada categoría. La familia viene a acompañar, viene a disfrutar también de estos bonitos encuentros de diferentes lugares. En serio, créanme, hay que sacrificar ahí el tiempo para que esto también se haga presente. Ahí ya tenemos la presión del equipo de Claudio, porque Claudio quiere hacer lo mismo. Vamos a ver. A ver, balón, este se destacó, a pesar de que le costó robar el esférico, pero esta jugadora no se había dado cuenta, no se había percatado que alguien venía atrás. Ahí está en la espaldera, venga nuevamente Tamix ahí con su número 54, a la número 55, ahí balón peleado fuertemente entre dos. Vamos a observar a dónde se inclina la balanza. Dice que es para el equipo de los azules, el equipo de Tlahuitoltepec. Auri viene al contragolpe nuevamente. Estas las azules, esta chica bastante corpulenta. Y ahí estamos escuchando ahí el grito de Claudio. Viene la número 12, la 12, la número 10, la 10, a ver qué hace. Viene al contragolpe, realmente la 14 no encuentra a quién. A ver, vamos a la número 9, a ver si encuentra a alguien. Viene Tamix ahí al contragolpe, fuertemente ahí trabajando en la defensiva de esta muchacha, la número 51 y la número 12, ahí presionando la número 11, nuevamente realiza el saque, se va solita, se fue. Gracias mi amigo, vamos a estar acompañando aquí jugando, desde luego. Sabemos que este es un día bastante importante, un día de sensación, un día decisivo. Nos quedan 7 minutos de juego, así que Tlahuitoltepec viene al contragolpe en la transición. A ver quién busca, quién corta, quién viene, quién recibe. La número 14, la güerita. Esta es la güerita quien hace el pase a como puede. Trata de disparar el pase, pero ahí está Tamix ahí peleando fuertemente el balón. De esta forma se juega el básquetbol en la región Mije. Seguramente tenemos partido allá en la cancha principal y en la secundaria. En la cancha número 2 también se está realizando, se está desarrollando bonitos encuentros en la categoría de pasarela y cadetes varonil. Ahí se van a disputar grandes partidos también. Lleva 2 faltas hasta en estos momentos esta jugadora y por lo tanto viene el equipo de Claudio nuevamente, bonito pase que iba a hacer, pero le quitan el esférico. Ahí se hace presente Tamix, también ahí peleando con mucho cuidado ahí no queremos ver lesiones. Viene la número 5, ahí está, y el grito. Y viene el grito rápidamente, Tlahuitoltepec rápidamente se va. ¡Y anota! ¡Qué partido se está viviendo en esta primera parte! ¡Vaya partido que se está observando! Y vemos allá el equipo de Tamix, quien tiene el esférico en estos momentos en la línea de cajón. Ahí está. Viene Tamix. Tamix ahí avanzando en la transición. La número 12, la 12. A ver qué hace, a quién busca. El número 55 disparando. Muy pasado el disparo. Como estamos observando ya, los señores silbantes rápidamente sancionan. Esto no se permite. Así que al número 55 va a venir en la línea de castigo. Ella se va a responsabilizar. Tenemos que abrir el marcador diciéndole al equipo de Claudio. Vamos a ver de qué forma realiza este disparo. Se perfila, dispara y anota un punto. Ahí abriendo el marcador de esta jugadora. Vamos a ver el segundo disparo que va a realizar esta muchacha.
Vamos, segundo lanzamiento también. 2-7 es el score. Nos quedan 3 minutos de juego. 2-7 el score, 3 minutos de juego. Así que Tlahuitoltepec viene en la transición al contragolpe, se va con todo. La número 14 le saca la falta ahí a la número 54. Seguramente hay tiempo fuera ya solicitado por parte del equipo de Tlahui, y por lo tanto Amix también va rápidamente a recibir las indicaciones necesarias, porque las cosas están marchando mal, dice el señor entrenador. Hay que anotar, hay que alcanzar, porque el score va de 2-7 y nos quedan únicamente 3 minutos, exactamente 3 minutos. Por lo tanto, vamos a observar quién es la que sale adelante. Ahí estamos escuchando ya la furia del equipo de Tlahuitoltepec. Bastantes jugadores que han arribado y han estado siempre en la duela. Estos chicos de cadetes y chicos de pasarela también. Así que Tamix viene a presionar. Ya recibieron las indicaciones necesarias, lo que tienen que planear, lo que tienen que hacer, cómo deben de presionar. Pero Tlahui se impone. El árbitro dice que cuenta esa canasta. Viene en la transición el saque que acaba de realizar. Ya lleva acumulativos el equipo de Tamazulapan. Próxima falta será tirable. Cuando vemos nuevamente la falta. Vale. Ya tercera falta que lleva esta jugadora. Y en la línea de castigo ya se acomoda esta muchacha, esta número 10. Quien va a castigar desde la línea de tiro libre. Lanzamiento que realiza Armada. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Vamos a ver si anotan. Preparándose de Tuxtepec y Ayutla. Así que vayan preparándose de Tuxtepec y Ayutla. Infantil, femenil. Así es. Veamos allá la número 10 que realiza este bonito. 1 minuto de juego nada más. Un bonito jumper que acaba de realizar, pero Tlahui se impone ante ella. Falta que comete esta, la tercera falta ya que comete esta jugadora. Vamos allá la marea azul que se levanta con todo. Vamos a observar la número 9. No hay nada, hay cambio que solicita el equipo de Tlahui. Ahí a ver quién sale, quién ingresa. Vamos. Ingresa la número 11, la número 3, la número 7 y se van 3. 10 segundos después del tiro. Anota un punto más el equipo de Tlahui. Así que muy mínima la diferencia ya. Saludamos allá a nuestro presidente municipal, a nuestro alcalde único constitucional, que nos está acompañando allá, a nuestro suplente de la tesorería. Qué bueno que también está acompañando también aquí el equipo. Está un orgullo, nos da pasión a nosotros, nos sentimos acompañados. Qué bueno, de esta forma se acaba este bonito encuentro. Así que los aplausos se escuchan, los aplausos se oyen. A la cancha entonces, el saludo deportivo, desde luego, no puede faltar. El saludo deportivo, por disciplina, por respeto, siempre, siempre, siempre hay que saludarnos. Vamos a acostumbrarnos a esto. Nuestra formación es importante. Que Tuxtepec, Ayutla. Que Tuxtepec, Ayutla. Credenciales o la hoja que les pasaron. A ver. Por favorcito, allá la cédula nada más. La cédula que nos entregaron. Bueno, saludamos a Chita también, porque no. Qué bueno, Chita, que también está. Seguramente ya te toca en unos cuantos partidos, ¿verdad? Adelante. Qué bueno que también está formando
ya los jóvenes, nuestros jóvenes deportistas, de veras, la afición siempre reina el deporte de básquetbol, nuestro mundo basquetbolero en la región Mije. También saludamos a nuestros amigos, a los jugadores que nos vinieron a participar también en el deporte de fútbol. Seguramente esto se está desarrollando ya en la escuela secundaria ETA, así lo conozco yo desde chiquillo. Ahí más o menos allá, más al ratito nos van a confirmar cuál es la escuela. Vamos a ir por ahí para que registren jugadores de Tuxtepec. Tuxtepec está ingresando en estos momentos. Y del equipo de Ayutla. Dos equipos que se van a medir las fuerzas. Así que todavía no está escrito nada en la historia. Primer partido de esta mañana para que ustedes lo conozcan. Hoy se arrancó con el partido de la categoría infantil y femenil, donde el equipo de Tlahuitoltepec salió avante, venciendo al equipo local de Tamazulapan del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí vamos viendo ya la gráfica, cómo va avanzando. Más al ratito estaremos anunciando los demás partidos. Ahí está. El rol de juego, ahí está el cuaderno, para que ustedes lo chequen, entrenadores. El rol de juego está del cuadernillo, para que lo visualicen antes de que de repente hay alguien que le toca, de repente un entrenador le toca allá de cadetes, tiene que trasladarse allá, así como su servidor igual tiene que estar allá. Estamos un rato también, tenemos que echarle con todo. Sabemos que esta es nuestra pasión. El mundo basquetbolero, ya decía yo, veras. Claro que con eso nos estamos creciendo, con eso nos estamos viviendo. Así debe de ser. Tenemos que participar, tenemos que estar con todo. Felicidades a nuestros árbitros oficiales que también arribaron en esta bellísima comunidad de este municipio, directamente desde el Espíritu Santo, Tamazulapan, Mije. Yo creo que un pueblo que ha estado organizando año con año este bonito evento, donde muchos jugadores, donde muchos equipos han arribado, más de 200 equipos. Más al ratito nos estarán dando los datos exactos con cuántos equipos contamos ahora, mi amigo. 210 con todo y fútbol. 210 equipos, imagínense nada más. Y esto se tiene que terminar el día de mañana, porque si no, por eso los árbitros están sudando la gota gorda, porque tienen que avanzarle con todo. Me parece que el juego es de 10 por 0 o 10 por 1. El juego de 8 y cambio, no hombre. Así que tiene que avanzar para el día de mañana, porque ellos ya no quieren estar el día lunes. Así es, ya estamos observando ya los grandes equipos. En tanto su servidor tendrá que ir a observar allá en la cancha número 2 para verificar, si no, al rato mi equipo voy a perder de fondo. Vale, entonces, únicamente anunciamos que Tuxtepec ayuda reportando jugadoras, Yacochi, Totón, y el grupo de pasarela, femenino también. María Lombardo, frente a 4 palos, en pasarela, Yacochi, Dichicobi, Cadetes, Totón, Metaptepec, Cadetes, Lindavista, Santa Cruz, Tlahui, el infantil femenil, Totontepec,
Las Flores, el infantil y femenil. Texas, Tlahuitoltepec, Pasarela. Ayutla, Tejuxtepec, Pasarela. Tlahuitoltepec, Santa Cruz, Tlahui, en Cadetes. Tamazulapan, Linda Vista, en Cadetes. Son los próximos encuentros para cada uno de los entrenadores. Pueden sacarle una imagen, una fotografía para que tengan conocimiento de qué partido les toca, cuánto les queda todavía. En tanto, su servidor se traslada a la cancha número 2. Luego regresamos. Vamos a ceder el micrófono ya, amigo, para que les continúe aquí la narración. Así es, a todos aquellos invitados para que ustedes también hagan ruido. De eso se trata, participar para que nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros jugadores también se emocionen, también se motiven en este bellísimo deporte de básquetbol que se está disputando en esta cancha número 1. Oye, es al revés, perdemos allá. La esquina. Ya está ella, vamos, dale.
Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a narrar un poco este partido en la categoría infantil. Ahí vemos a los dos equipos, el equipo de Tepuxtepec y el equipo de Ayutla. Se prepara la jugadora de Tepuxtepec, hace el tiro, no hay nada. Vamos a ver el equipo de Ayutla, pase largo ahí a su compañera. Ahí la número, le cometen una falta por ahí, foul número 1. Saque lateral para el equipo de Ayutla. Vamos a ver qué hace el equipo de Ayutla. La número 13 se lo pasa a su compañera. Avanza, saca el tiro, no hay nada. Recupera en la tabla a su compañera. La número 13 hace el tiro y tampoco recupera el equipo de Tepuxtepec ahí en manos de la número 12. 22 Ferrón avanza, la número 22. Ahí le cometen una falta, foul. En la número 22, falta de la número 22 del equipo de Ayutla. Es saque lateral para el equipo de Tepuxtepec. La número 22 se lo pasa a la número 1. Ahí trata de pasar por ahí y no lo dejan. El esférico sale fuera de la cancha. Así es como estamos presenciando este partido en la categoría infantil femenil. Así es como está iniciando esta Copa Regional Vige 2024. 2 puntos acaba de conseguir el equipo de Ayutla. Vamos a ver la respuesta del equipo de Tepuxtepec. Ahí avanza. Ahí la número 15 se lo pasa a la número 22. Violación. El balón es para el equipo de Ayutla. Ahí la número 22 con el esférico. 22 avanzando, se lo pasa a su compañera. Ahí casi pierde el esférico y finalmente sí, hace el robo la número 15 del club de Tepuxtepec. A ver qué hace, se lo pasa a la número 1, se lo pasa a su compañera. La número 22 se lo pasa a quien intercepta el equipo de Ayutla. Ahí la número 22 pierde el esférico, recupera nuevamente la número 22, se lo pasa a quien ahí falta que comete la número 1. Foul número 1 del equipo de Tepuxtepec, su segunda falta personal de la número 1 de Tepuxtepec. Ahí la número 22 de Ayutla con el esférico, se lo pasa a la número 10 aquí, ahí caminando con el esférico, así que el esférico, el balón va a ser para el equipo de Tepuxtepec. Ahí el esférico, en manos de la número 1. Uno a ver qué hace, busca por dónde pasar. Ahí no lo deja, no está la defensiva del equipo de Ayutla. 1-2 que marcan los señores oficiales. Ahí es saque lateral para el equipo de Tepuxtepec. Ahí la número 1. Uno con el esférico, busca por dónde pasar, saca el tiro, no hay nada. El balón ahí nuevamente en la 22 y tampoco el balón lo tiene el equipo de Ayutla. Ahí la número 12, 22 de Tepuxtepec intercepta. El balón lo tiene el equipo de Tepuxtepec en manos de la número 1. Uno avanza, cruza la media cancha, busca aquí caminar, casi pierde el esférico. Hay un 2 y la alternancia le corresponde al equipo de Ayutla. Ahí el balón lo tiene el equipo de Ayutla, la número 22 se burla ahí se lo pasa a su compañera, la número 12, la número 10, falta número 15, falta de la número 15 del equipo de Tepuxtepec, su primera falta personal. El balón le corresponde al equipo de Ayutla. El balón es para el equipo de
Ayutla, ahí la número 22 para el esférico, se lo pasa a su compañera, intercepta el equipo de Tepuxtepec, ahí faltando 1 minuto de juego. Ahí la número 1 de Tepuxtepec avanza con el esférico, la número 1 a ver qué hace, ahí no lo dejan libremente, ahí está la número 8, mira y no consigue nada. El balón lo tiene el equipo de Ayutla, ahí la número 13 avanza peligrosamente, se lo pasa a su compañera, la número 22, ahí hace la media vuelta, se lo pasa a su compañera, la número 10, aquí a la número 22, a su compañera, la número 23, trata de pasar, se lo pasa a su compañera, ahí la número 13 se le escapa el esférico. Ahí regresando balón, así es, señoras y señores, como estamos presenciando este encontronazo entre estos dos equipos, el equipo de Tepuxtepec y Ayutla. Ahí el balón lo tiene 10 segundos de juego, ahí la número 1, saca el tiro y no hay nada, recupera Ayutla la número 13, avanzando ahí, lateral izquierdo y todo el tiempo. Y vengan los aplausos, público presente. Vamos a 2-2 el marcador, 2-2, está empatado este encuentro, 2-2, el balón va a ser para el club de Tepuxtepec, cambio luego, ya los oficiales están indicando el saque, Tepuxtepec le toca el saque, Tepuxtepec a la cancha. Vamos a arrancar la segunda parte de este encuentro. Ahí la número 8 se lo pasa a la 22, ahora que a su compañera saca el tiro muy elevado, no hay nada. El balón lo tiene el equipo de Ayutla, la número 23, se le pasa a la número a su compañera, la 23, la 22, ahí la número 17, la número 10, ahí a su compañera, la número 13, saca el tiro, no hay nada. Recupera la tabla del equipo de Tepuxtepec, pero antes el esférico abandona el terreno de juego. El balón va a ser para el equipo de Tepuxtepec. Ahí la número 8 hace el saque lateral, se lo pasa a la número 22 aquí a la número 15, a ver qué hace. Ahí se lo pasa a la número 1, se le escapa el esférico. Así que el balón va a ser para el equipo de Ayutla. El balón lo tiene el equipo de Ayutla. Ahí en manos de la número 22. Cuidado por ahí, muchachitas. Falta por ahí, falta de la número 15. Número 15 del equipo de Tepuxtepec, que saque lateral. Su segunda falta personal. Ahí en la número 22 se le escapa el esférico, recupera Tepuxtepec, se lo pasa a la número 22, avanza, cruzando la media cancha, la número 22 se lo pasa ahí a su compañera, estaba solita, casi, y sí, perdió el esférico. El balón lo tiene el equipo de Ayutla avanza, la número 17, mal pase por ahí, y el esférico sale fuera de la cancha. Así que va a ser balón para el equipo de Tepuxtepec. Ahí el marcador bastante parejo, está parejo, mejor dicho. Ahí la número 1 avanzando, 1 busca quién, se lo pasa a la número 8, nuevamente la 1 saca el tiro y no hay nada. El balón lo tiene el equipo de Ayutla, la número 23 avanza con el esférico, se lo pasa a su compañera. Ahí, a ver a quién, busca a qué comida, se lo pasa a la número 23. Ahí busca lateral izquierdo. Ahí la número 23 a la número 22. Saca el tiro, no hay nada. El balón lo tiene, a ver quién. La quita de Ayutla, se lo pasa a su compañera. La número 10, pierde el esférico. Falta que comete la número 10 del equipo de Ayutla. Su segunda falta personal de la número 10. Cambio que solicita Tepuxtepec, señores oficiales, cuando haya lugar. Cambio, sí, así es. Ahí el balón lo tiene. Falta de la número 22. Cambio concedido. Adelante el cambio de Tepuxtepec. Entra la número 23. Cambio concedido. Sale la número 15.
Ya está el cambio. El balón va a ser para el equipo de Puxtepec. Ahí va a ver qué hace la número 10, se lo pasa a la número 22. 22 trata de entrar, trata de pasar, no lo dejan. Ahí la 23 a la 22, se lo pasa a la número 8 ahí a su compañera. Ahí se lo pasa nuevamente la número 8 y no hay nada. El balón lo tiene el equipo de Ayutla, ahí la número 13 avanzando con el esférico. Ahí la número 23, saca el tiro y no hay nada. El balón lo tiene el equipo de Puxtepec, ahí la número 23 se lo pasa a su compañera. La número 1, le roban el esférico. El equipo de Ayutla avanza con el esférico. Ahí está nuevamente la número 1, peleando el esférico. Recupera el equipo de Ayutla. Ahí pierde el esférico. Ahí el balón lo tiene el equipo de Puxtepec. Tiempo que solicita el equipo de Puxtepec. Tiempo concedido. Así es como estamos presenciando este último encuentro entre el equipo de Puxtepec y Ayutla. Faltando 3 minutos de juego. El marcador sigue igual, 2-2. Vamos a pedirle a los jugadores, a los equipos, los que están de frente de la mesa, son para los equipos que están contendiendo. Así que cuando les toque jugar, van a ocupar ese lugar. Por favor, cuando no les toque jugar, ocupe otro espacio para que el equipo que esté conteniendo ocupe la banca. Por favor, le pedimos a los niños para que desocupen ahí el espacio donde es la banca de cada equipo que está conteniendo. Ahí el balón lo tiene el equipo de Puxtepec, la número 8, saca el tiro y para afuera. El balón lo tiene el equipo de Ayutla, la número 22 avanza para el esférico, se lo pasa ahí a su compañera, saca el tiro, no hay nada, el esférico lo tiene ahí, el esférico sale fuera de la cancha, así que va a ser balón para el equipo de Puxtepec. Ahí el saque lateral para Puxtepec, ahí la número 23, se lo pasan a la número 22 avanza, se lo pasan a la número 15, saca el tiro, no hay nada. Ahí está la número 23, tampoco, recupera la número 8, avanzando y no hay nada. ¡Agarra los balones, chaparrita! Ahí el esférico lo tiene el equipo de Ayutla. A ver qué hace. Hay una violación que marca el señor oficial. Un minuto cronometrado, faltando un minuto. El balón lo tiene el equipo de Puxtepec, ahí la número 15, la número 23, se le sube el esférico. Sigue, adelante. Ahí el balón lo tiene el equipo de Ayutla, ahí la número 22, ahí le roban el esférico, ahí la número 15, ahí dio un pasito. Así que el balón va a ser para el equipo de Ayutla. Ahí los entrenadores al pendiente de todas las fallas, todas las faltas que estén cometiendo ahí las niñitas. Ahí el balón bastante elevado. Así que el balón va a ser para el equipo de Puxtepec. Vamos a ver qué sucede durante estos últimos segundos. Ahí el balón lo tiene Puxtepec, busca que combinar la número 23, ahí. A ver qué hace la número 23, saca, se le pasa al número 8, a la número 22, avanza. Cuidado ahí con las mascotas, a ver, tiempo, se para el tiempo.
Ya está. El balón está en el equipo de Temuxtepec. Ahí hay unos que busca ahí la jugadora del equipo de Ayutla. Hay un cambio concedido para Temuxtepec. Sale la 22, 23, sale la 23, entra la número 9. Adelante, ya está el cambio. Este partido está reñido, señoras y señores. Sigue empatado el marcador, sigue empatado y faltando escasos segundos. 32 segundos, faltando 32 segundos, mucho tiempo todavía. Todo puede suceder en estos 32 segundos, tiempo cronometrado. Así es como estamos presenciando este partido bastante parejo, bastante reñido. Ese es el inicio de la Copa Regional Mije de este año 2024. Gracias por la invitación de los coordinadores de la autoridad municipal. Estamos aquí para apoyarnos un rato en la crónica y en la narración. Así es, tiempo, adelante. Vamos a ver los últimos segundos que sucede en este encuentro entre Temuxtepec y Ayutla. Ahí el balón va a ser para el equipo de Ayutla. La alternancia le corresponde al equipo de Ayutla. Ahí la número 13 hace el saque, se lo pasa al número 22, a ver qué hace. Ahí, ahora sí, cada quien agarró su chapelán por ahí. Ahí Ayutla saca el tiro, gana, recupera la tabla la número 1. Avanza la número 1, a ver qué hace la número 1. Ya lo frenaron por ahí, con todo y falta. Falta de la número 22, falta de la número 22. Ahí el saque es para el equipo de Temuxtepec. Vamos a ver qué pasa, qué sucede en estos últimos segundos. Se lo pasa la número 15. Ahora sí, ya lo frenaron desde ahí, hace la primera vuelta y caminó un pasito de más, así que el esférico. Quedan 20 segundos de juego. Faltando 20 segundos. El balón le corresponde al equipo de Ayutla. Ahí la número 22 quiere el esférico. Así que el balón va a ser para el equipo de Temuxtepec. Ahí la número 9 va a realizar el saque. Busca quién, se le pasa a la número 22. 22 trata de lanzar, se le pasa aquí a la número 9. 10 segundos de juego. Ahí la número 8 estaba solita. Y el esférico sale fuera de la cancha. El balón es para el equipo de... Ahí la violación se ve claramente, así que el balón es para Temuxtepec. Ahí la número 22, ahí la estrategia. Hay dos que marcan los árbitros. El balón es para Ayutla. ¿Dónde está? Quedan 6 segundos de juego. Faltando 6 segundos de juego. A ver qué pasa en estos 6 segundos. Ahí la número 15. Todo el tiempo. Y vengan los aplausos, público presente, para estos dos equipos que ahora sí nadie se quiso dejar. El marcador es de 2-2. Vamos a ver el saludo deportivo ahí. Quedaron empatados. ¿Cómo está? ¿Se desempata con eso? ¿Queda ahí? ¿Se desempata con 3 minutos o queda así? Sí, hay entonces. Sale, este partido quedó empatado, así que se va a ir a tiempo extra de 3 minutos. Así es, señoras y señores, estamos aquí presentes en esta Copa Regional Mije de este año 2024. Su servidor, directamente de Santo Domingo, Temuxtepec. Aquí vamos a pasar el micrófono aquí al amigo de Santa María Yacochi. Disculpe, pégate.
Sale. Ahí vamos a ver estos partidos en este día. Ahí entre el equipo de Tepux contra Ayutla. En este partido. Tercera falta número 1. Ahí está. El partido estuvo bastante reñido. El partido estuvo bastante bueno. Que quedaron en empate. Están en el desempate en este tiempo. Vamos a ver lo tiene. Mira y nada. Preventivo número 1, próximos tirables de Tuxtepec. Sale, ahí vemos al equipo me parece que es de Yucatán. Ahí, esa. Hubo mucha fuerza ahí de este lado. Vamos a ver, el balón le pertenece al equipo me parece que de Tuxtepec. Vamos a ver, el número 1 corre hasta la nada, por poquito. Vamos a ver cómo recupera el equipo me parece que es una violación. Es un tiempo cambio. Ahí está. Ahí nuevamente Tuxtepec, el número. Falta del número 17. Ahí vamos a ver ahora. Lo tiene Ayutla, me parece que es Ayutla, lo recupera. Una mala combinación, ahora lo tiene Tuxtepec con la número 22, la 22 a la 1. Prueba a ser la 1, quiere pasar, retira. Ay, nada. Me parece que es una falta de la número 2. Tercera falta de la jugadora. Sale, está el primer tiro de la número 1. Vamos a ver el segundo. Vamos a ver el segundo tiro. Se prepara. El balón va para la línea y nada. Lo recupera. Me parece que otra vez es. Me parece que otra vez tirando. Saque. Preventivo número 22, 4 faltas. Ahí vamos a ver, son 2 tirables para el equipo de Ayutla. Vamos a ver, se persina, pone su tiro en manos de Dios y vamos a ver qué tan grande es la fe de la chica. El primer tiro adentro. La primera canasta, vamos a ver con el segundo. Ahí está, nada, lo recupera el equipo de Tuxtepec, juego número 1. 10 segundos de juego, 10 segundos de juego. Vamos a ver, ¿va a desempatar o no? Ahí lo tiene. A ver, el balón le pertenece al equipo de Tuxtepec. Faltando segundos de tiempo nada más. Y una mala combinación, lo saca nuevamente. Ahí lo tiene. El balón ahora le pertenece al equipo de Ayutla. Vamos a ver la combinación a la 22. ¿Qué va a ser la 22? Un pase largo. Un tercer de la número 15. De tiempo, señores árbitros. Ahí está. El score. 2-3 Ayutla. Y el marcador le favoreció al equipo de Ayutla. Ahí está el respectivo saludo para que vean que aquí no hay rivalidad, esto es convivencia.
Se va preparando. Se prepara ya la cancha. Yacochi contra Totontepec. Pasarela femenil. Después de ese partido, María Lombardo contra Cuatro Palos. Para que se vayan preparando, vayan haciendo sus respectivos calentamientos. Y ahí vayan los entrenadores, vayan haciendo ahí los respectivos acuerdos para que puedan ganar el partido que les toque jugar y contra quien les toque jugar. Así que, por lo mientras, en esta ocasión vamos a seguir narrando el partido entre Yacochi contra Yacochi contra Totontepec. Yacochi contra Totontepec. Vamos a ver la diferencia de estaturas. Pues sí se ve un poco la diferencia, ¿no? En ese lado, pero aquí la actitud, las ganas de ganar, el esfuerzo que le pongan es lo que domina y nos pueden sorprender. Cada una de las jugadoras nos pueden sorprender en esta mañana, ya casi tardecita, ya es tarde, de hecho ya es tarde, así que se están haciendo los respectivos caneles, se están haciendo ahí los respectivos tiros para el equipo que sigue. Totón contra Yacochi. Totontepec contra Yacochi. Acá están haciendo las respectivas anotaciones ahí de las jugadoras, los entrenadores, los comités, ahí están bien activos también. Todos quieren ganar, todos quieren llevarse el trofeo, pero que gane la mejor o el mejor equipo. Así que sale, ahí seguimos invitando a todo el público en general para que se vaya acercando. De este lado estamos aquí presenciando partidos de la rama femenil. Del otro lado, en la cancha denominada cancha número 2, está la rama varonil. Rama varonil está jugando de ese lado. De este lado están jugando la rama femenil. Así que a ustedes, el que mejor les plazca, el que mejor les agrade, el juego de hombres o de mujeres. De este lado está la rama femenil. Así que sale. Seguimos presenciando aquí los partidos y gente bonita también que está en su casita y no puede venir, que hay que lavar la ropa, que hay que hacer la comida para el esposo o el esposo haciendo la comida para la esposa. También ahí pueden ver la transmisión en Ayub TV. Ayub TV está aquí haciéndonos ese grandísimo favor a todos los que no pueden asistir en este lugar presencialmente, físicamente, lo pueden ver digitalmente. Ahí por la página de Ayub TV, de ese lado, está transmitiendo cada uno de los partidos para que también vayan checándolo mientras lavan, mientras
limpian lo que estén haciendo, también lo pueden estar ahí viendo. O también hay diferentes transmisiones en diferentes ramas de los diferentes partidos que se están jugando en el centro, en la escuela telesecundaria, en la otra cancha de este lado también hay transmisiones para que vayan checando. Así que mientras nosotros seguimos aquí en la Copa Mije 2024, Tamazulapa del Espíritu Santo, esa fiesta, Tamazulapa del Espíritu Santo se viste de gala en esta tarde con todas las jugadoras de las diferentes regiones, de todas las jugadoras, jugadores que vinieron y asistieron en este lugar. Pues vamos a presenciar, vamos a seguir viendo estos partidos. Tototepec contra Yacochi. Sale a la cancha las 5 jugadoras que van a iniciar en el juego, en el partido. En la cancha, solo las 5 jugadoras que van a empezar con el partido, mientras las otras se siguen calentando ahí en este lugar, haciendo saltos porque uno que de repente en algún tiempo los van a querer cambiar y no van a estar bien preparadas. Así que en la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. La chica que ahí está compartiendo cuarto y se cerró, me parece, pero ahí se reporten de este lado. Hay una chica con una mochila color morada, de este lado, a mi lado derecho, para que ahí se vayan reportando, porque pues también es importante que ahí estén checando sus cosas, que estén ahí al pendiente de cada una de las cosas que suceden en su equipo, en su cuarto y cada uno de los integrantes. Así que vamos a seguir con este partido. Totontepec contra Yacochi. Totontepec contra Yacochi. Vale, ahí está el grito. Me parece que hay saludo. Hay que colgarlo. Sale. Se inicia. Sale. Ahí estamos escuchando el silbatazo. Inicia. La número 7. Es una violación. El balón le pertenece al equipo de Yacochi con la número 11. Vamos a ver a quién, a la 15. La 15. Y ahí la tiene. Realmente la 11 tira y nada. Lo recupera su equipo, la número 5. Y me parece que es una falta de la número 7. Ahí está. Yacochi tiene el balón. Lo recupera la número 5. Tira nuevamente y se le pasa. Se le pasa ese balón. Vamos a ver ahora Totontepec. Totontepec con el número. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Ahí lo recupera nuevamente Yacochi con la número 5. La 5 a la 15. Vamos a ver. ¿A quién? A él se le quitaron con la número 7 solita. ¡Ay, adentro! Los 2 primeros puntos para el equipo de Totontepec. Ahí está. Vamos a ver ahora Yacochi con la número 12. ¿Qué va a ser la número 12? ¿A quién va a encontrar? ¿A quién busca? ¿A quién encuentra? Ahí está. Levantando la mano la número 11. Ahí está. Se acerca. Ahí está. Lo va a jugar. Va a jugar y me parece que es una... Es un tiempo fuera. Tiempos completos para Yacochi. Sale, ahí están haciendo nuevamente los acuerdos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Porque esto apenas inicia, pero ya vamos viendo ventaja. 2 puntos, 2-0. Ofreciendo el equipo de Totontepec.
favoreciendo el equipo de Totontepec. Ahora vamos a ver el balón a quién le pertenece. Regresamos todos a la cancha. El balón le pertenece al equipo de el balón es para Totón. El número 7, a la 10, una combinación abajo de la mano. Pero puntos más para la chica de Totón de la número 10. Y ahora el saque de Yacochi para la número 15. La número 15, la 11, me parece. Es una falta de la número 7. Ahí está, la número 12. La número 12 de Yacochi. ¿A quién encuentra? Y me parece que nuevamente es una falta de la número 2. Ahí está. Vamos a ver ahora. El balón le pertenece a la número 11 de Yacochi. La 11, la 1. La 1 la intercepta, pero lo vuelve a recuperar este equipo, la número 5. Trata de hacer una salida y me parece que el balón le pertenece al equipo de Totón. El equipo de Totón va a ver con ese balón. Con la número 7 nuevamente. Vamos a ver a quién encuentra de ese lado. En un tiro largo, pero nada. Lo recupera el número 10, la 10 a la 7. Por poquito se la quitan. Ahí está. Presiona ahí. Falta de la número 12 de Yacochi. Vamos a ver ahora. Ahí lo tiene la número 2 de Totón. ¿A quién? Lo intercepta la número 10 y tira y adentro. Ay. Ahí está. La número... Falta de la número... Próximos tirables, Totontepec. Lo tiene la número 5 de Yacochi. Vamos a ver a quién. A la número 11. ¿Qué pasa a la número 11? Un pase largo y bastante largo que no lo alcanzó su equipo. 6-0. 6-0 el score. Favoreciendo el equipo de Totón. Así que ahí está. Nuevamente Totón. Vamos a ver qué va a hacer con ese balón y me parece que lo pasa la número 24, la número 24 y es una falta. Falta de la número 1 me parece, Yacochi. Ahí lo tiene ahora. Número 24 de Yacochi a la 10. Atrás del arillo. Atrás del tablero. Allí no hay canastas. Ahora el balón le pertenece al equipo de Yacochi. Se lo gana la número 24. Y nada, lo recupera nuevamente. Yacochi con la número 5. Hace un pase largo como puede, pero es una mala combinación. Lo recupera la número 7 de Totón. ¿Qué va a hacer la número 7 de Totón? Y tira como puede. Cuenta la canasta. Foul y cuenta. Un tiro libre para la número 7 de Totón. Vamos a ver a quién se encomienda ella. La número 7 tira y nada. Cambio. Entra la 21 y sale la número 24. Vamos a ver. Ahí está. Ahí la tiene la número 5 de Yacochi. Se está acercando el anillo, Combina la número con la número 11, pero nada, le intercepta a Totón. Entonces intercepta a Totón de buena manera. Quiere pasar y nada. Vamos a ver el tiro. Acumulables y próximos tirables de Yacochi. Ahí está, el primer tiro de Totón y nada. Nuevamente la número 11.
en su segundo tiro. Vamos a ver. Se prepara, tira y nada, lo recupera nuevamente Totoni. La número, falta de la 11 nuevamente de Yankochi. Y son tirables otra vez. También se les recuerda al público en general para que hay un aviso de que vayan recogiendo su basura. Hay botes de basura de ese lado. No cuesta mucho. La verdad, para que todo esté limpio este lugar. Ahí está, el primer tiro de la 21. Y nada, vamos a ver con el segundo. Ahí están los árbitros atentos. ¿Qué pasa con la 21? ¡Tira! Y nada, lo recupera nuevamente. A la 2 solito, tira y tampoco. Ahora sí lo recupera Yankochi. Ahí lo tiene. La número 12 de Yankochi. Faltando 10 segundos de juego en este primer encuentro. En este primer tiempo, faltando 10 segundos de juego. Me parece que son tirables ahora para el equipo de Yankochi. A ver, vamos a ver si logran encestar al menos sus primeros puntos en este encuentro. Vamos a ver. Ahí lo tiene. La número 2 se tira y adentro. Tiempo fuera. Es un tiempo fuera para el equipo de Totoni. El score 8-1 favoreciendo el equipo de Totón. Totón lleva la ventaja, pero aún falta el segundo tiempo. En el segundo tiempo pueden pasar muchas cosas o pueden seguir igual, así que sale. Y aquí estamos escuchando recomendaciones. Si va a haber cambio de equipo, que la playera ya está dentro del short y es como un reglamento ya para que se vayan preparando. Sale. Se reanudan los partidos. 10 segundos de tiempo. Vamos a ver qué hace Totón. Un pase largo, bastante largo, le intercepta la 10. Dos puntos más. 2 puntos más para el equipo de Totón. Y cuando es tiempo, señores árbitros. Yankochi no pudo defender los otros 10 segundos y les volvieron a meter la siguiente canasta. El score 10-1. 10-1 favoreciendo el equipo de Totón. Vale, vamos a dar inicio con el segundo tiempo. Ahí ya, el pase largo de Totoni. Nada, lo recupera ahora nuevamente Yankochi con el número 10. Hace una pinta, pero improvisada. Lo recupera nuevamente para la número 12. ¿Qué va a ser la número 12? ¿A quién encuentra? Se lo están interceptando. La 7 está con todo ahí. Se acerca la número 2 también para quitárselo, pero nada. Logra zafarse ahora con la número 15. La número 15, ¿qué va a hacer? Aquí busca ahí, me parece que es violación. Aquí vamos a darle el micrófono al siguiente comentarista, Victorino de 4 palos. Claro que sí, compañero de dónde me vino, de Yankochi. ¿Cuál es su nombre, mi estimado? Rigoberto, entonces. Muchas gracias, amigo, que bueno que nos acompaña. Muy buenas tardes a este bello y respetable público aficionado al básquetbol, gente serio que le ha dedicado tiempo y se ha dado un espacio para darse cita a esta 38ª edición de la Copa Regional IFE, amigos, donde estamos viendo
buenos equipos, buenos jugadores y sobre todo mucho entrenamiento para llegar hasta esta instancia. El esfuerzo hasta el momento es de 12-1 y le favorece el equipo rojo comandado por el amigo Víctor de allá de Totontepec, Villa de Morelos. Vámonos al partido. Aquí estaba la jugada del equipo de Yacochi, se va el esférico de las manos, es un balón que simplemente no se juega y se regala al equipo de Totontepec. Vendrá el equipo que porta uniforme en color rojo, franjas negras. Vendrá el ataque, la número 7 que va a ser Reyes por un costado, la va a manejar con Kenia por el centro. Viene el tiro antes, ya tenemos un batazo. Tenemos marcación de ese lado, así que vamos a esperar las indicaciones. Ya dadas las órdenes, saludar a sus amigos Roberto. Y vámonos inmediatamente a la línea de los tiros libres. Primera falta personal en contra de la jugadora que comete la falta. Y vendrá a disparar en la línea de los tiros libres. Vaya, está intentando el primero. Vamos a ver el segundo y último intento. Y esto le favorece al equipo de Totontepec, Villa de Morelos, que en estos momentos está arriba, está arriba en el marcador. Y vendrá el segundo y último intento. Aquí tiene más probabilidad de seguir aumentando, de seguir castigando. Segundo no cayó. Y el rebote que viene manejando ya, jugando bien el equipo de los negros de allá de Santa María Yacochi. Antes ya se escucha silbatazo. Es una falta en contra de la jugadora número 21. Si nos iremos a saque de línea final, le corresponde el balón al equipo de Yacochi. Venga rápido entonces la jugada, cómo lo van a jugar, cómo lo van a mover. Aquí está por el centro, vaya, balón interceptado, no se entendieron. Y regalan la ofensiva y viene a jugarlo el equipo rojo. Viene Totontepec, arrasaron fuertemente por un costado. Vendrá la número 10, regresa y encuentra aquí bajo la tabla. No, lo están peleando, lo siguen luchando. Y finalmente se lo estaba quedando Cerquero, ¿sí o no? Es para el equipo de Yacochi. Venga, intensa la jugada por el centro ante violación que comete el equipo de Yacochi, así que al parecer bastante difícil la defensiva y sobre todo muestra una gran categoría en la parte defensiva el equipo rojo de Totontepec, pero nada imposible, puede hacer daño todavía el equipo de Yacochi. Este partido no lo den por perdido, hay que dar hasta lo último. Balón que se escurre y a quien le favorece el balón que pasa en manos del equipo de Totontepec, no. Es para el equipo de Yacochi, es para el equipo de Yacochi, así que vamos a ver el esférico que estará en movimiento a favor de este equipo. Venga, nos movemos, la número 12, cuidado Campos, que te arrollan. Avanza la número 12 por un costado, por el otro. Aquí viene el tiro largo, cerca. Lo intentó de lejos el equipo de Yacochi, la número 15. Probaba suerte, pero no quiso. Y es balón que ya pasa en manos del equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Venga. Estamos buscando el siguiente boleto para escalar en la ronda de acuerdo al grupo que presenta ambos escuadras, de acuerdo a la gráfica de cómo hayan quedado. Y viene el tiro, no hay nada. ¿Quién lo tiene? La número 2 por la tabla. Viene esta jugadora bajando el esférico, la número 7. Cerca, ¿quién lo tiene? Bajo la tabla, sale jugando el equipo de Yacochi. Venga la número 15. La 15 se quiere ir, la 15 se escapa y se está yendo. ¡No hay nada! No quiso, lo desaprovecha, lo deja ir y esto lo puede aprovechar el equipo de Totón, que se va a la número 7. Cuenta la canasta, amigos. Vaya jugada que pone la número 7, se arriesga, sobre todo la defensiva llega a destiempo. Tercera falta. Segunda falta, jugadora que comete la falta, así que tendremos un tiro extra. Ahora sí, venga a pelear el esférico. ¿Quién lo tiene? Es para la número 5. Antes ya tenemos silbatazo, balón retenido, al parecer también se le denomina así, para no decir bola de 2, así que balón retenido y esto le va a favorecer el equipo de Yacochi. Venga, mucho ánimo, la número 15 llega por el centro, aquí está la pantalla, lo aprovechalo. Llega a jugar con el número 11, vaya, una jugada ya de último momento, balón que se escurre y esto le favorece al equipo de Totontepec. 3 minutos solamente y este partido se habrá agotado. La número 11 se quiere ir. Aquí está la parte defensiva, la número 13 por un costado. Quien aporta bajo la tabla, la número 15 juega y sale jugando con bien con esta jugadora que pelea fuertemente el esférico y lastimosamente esto que es una falta, es una falta en contra de la jugadora número 12, si es que no mal vi, de acuerdo
a los señalamientos de los señores oficiales. Así que saludamos a toda la gente bonita que yo se dio cita en este espacio, en esta institución educativa que nos presenta la bella población de Tamazulapa, el cual les mandamos un cordialísimo saludo a todos ustedes. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Que nos vienen a presentar ambas escuadras que hoy ya hicieron acto de presencia y están disputando el siguiente pase. ¿Quién baja en el peldaño y quién avanza? Un minuto solamente, 60 segundos estarán restando y este partido se habrá dado por buena. Vendrá la número 10 que llega a enfrentar la marca de la número 11 ante un pase bastante elevado. Así que finalmente este balón ya termina su curso en la parte ofensiva y vendrá a jugarlo el equipo de Tototepec de Moreno. La número 7 que va a ser Reyes, llega por el centro, confía en la marca, es de la número 12 por un costado, por el otro llega la número 7. Nos movemos, seguimos, buena la rotación. Vendrá la número 2, el eleva tiro por el centro, no hay nada. Y viene recuperando el equipo rojo, Tototepec en acción, la número 7. Venga, ¿quién se mueve? Se les escapa el esférico, ¿quién lo recupera? Ya lo tiene la número 2, vendrá la número 11, corre el equipo de Totón, 10 segundos, aquí lo puede aprovechar el equipo de Yagochi, no quisieron, vendrá la número 12, lo último, tira, ¡no! Cae el cesto, señoras y señores, y este partido se está agotando, el tiempo se acabó. Venga, fuerte el aplauso público. Vaya enormemente y sobre todo agradecer a este bello público que también reconoce el esfuerzo de estas jovencitas, de estas señoritas que también están empezando. Estamos en la categoría de pasarela. Órale, después de este partido tendremos un breve receso, ya que iremos a tomar los sagrados alimentos. A la cancha se presenta la delegación de Cuatro Palos. Para hacerle frente viajaron desde el Bajo Mije. Aquí sale el equipo de San Juan Guichicovi. Venga, señoras y señores, un partido que también promete estar emocionante. El Mije Alto se viene a medir con el Mije Bajo. El equipo de Tigán, claro que sí, el cual le mandamos un cordialísimo saludo allá a los grandes amigos del Mije Bajo, que también han hecho el viaje para llegar en esta 38ª edición de la Copa Mije. Y vamos a desearle suerte a ambos equipos, ya que todos tienen la posibilidad de ganar, todos tienen esa llave para que ustedes puedan estar en el podio alto, que es obtener la presea grande, es obtener, llevarse la gloria, el orgullo de un pueblo que ha trabajado con entrenamientos, con mucha disciplina, sobre todo ya que eso es lo que incluye el básquetbol. Y vamos a investigarlo, vamos a averiguarlo y vamos a conocer quién es el equipo que sale victorioso en esta contienda, en esta batalla. Y algún equipo tendrá que ganar de una forma u otra y sobre todo de una forma única que solamente los equipos caracterizan. En cada escuadra trae sus cuadros de cómo lo van a presentar. No, estoy mal, es Cuatro Palos, ¿verdad? No, por Guichicovi al parecer. Ahora amigo, claro, es el equipo de Mariano Lombardo, ¿verdad? Perfecto, ahora me adelanté, pero no pasa nada. Igual, son de Mije Bajo los de Mariano Lombardo, ¿verdad? A ver si de este lado.
Bienvenidos a Yahtzee, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yahtzee es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yahtzee y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barbershop. Distribuidas las canchas, así que cada quien va viendo cómo va a estar apoyando a sus equipos, a sus delegaciones. 5 jugadoras de María Lombardo de una vez. Reportamos 5 jugadoras de María Lombardo ahí al señor entrenador, ya que este partido recuerden, amigos, que el favorito siempre es el último de las sorpresas que suele pasar, así que venga, hay que desearle mucho éxito a estos dos equipos. Entrenador de María Lombardo, ¿ya está? Órale, ya está. Perfecto, amigos, también tenemos transmisiones en vivo, aquí con los amigos encargados, la noticia en las cámaras, a ver si de este lado se reportan quienes están trabajando en esta cancha, ya que al parecer se reportaron 8 plataformas digitales que también quieren llevarle los pormenores a sus respectivos seguidores, a la gente apasionada al básquetbol, mucha gente que nos está visualizando a través de estas cámaras viajeras que recorren la Sierra Baja Kenia y fuera de ello, para que ustedes también puedan disfrutar de cada torneo donde no se puede llegar, pero sin embargo la tecnología nos acerca a ellos, así que saludos a todos ellos que también hacen una labor muy grande. Ya vinieron por mí. Les comentó el de obras, digo el de obras. Claro que sí, señoras y señores, tengo la fortuna de compartir el micrófono con el amigo Rigo Burto de allá de Santa María Yacochi, el cual le voy a ceder el micrófono para que también dé sus pormenores y sobre todo viva las emociones a través de su voz en esta primera parte, compañero. ¡Sale! Estamos de vuelta nosotros de este lado. Aquí, como comentaban, aquí compartiendo el micrófono para que usted también siempre se emociona de estas jugadoras que están en este lado. De este lado tenemos a María Lombardo y del otro Cuatro Palos Tamazulapa y María Lombardo van a disputar este encuentro.
Así que se va a preparar, ya están todos listos, me parece. El saludo de la número 11 con la 6 de los respectivos equipos. Ahí está el árbitro checando los últimos detalles. Vamos a ver, todos están preparadas. Ahí María Lombardo es el de playeras color rojo, 4 palos de color negro, para que los vayan identificando, para que usted no se confunda, para que usted no vaya a apoyar a otro equipo que no es porque se confundió de uniforme. Así que usted no se preocupe, aquí nosotros le vamos a narrar el partido. Ahí estamos checando los últimos detalles. Vamos a buscar. Mientras aquí van a checar algunos detalles mientras nosotros aquí seguimos viendo que hay bastante gente también, recordándole que después de este partido, después de este encuentro, pues nos vamos a ir a un pequeño receso, vamos a ir a consumir los alimentos para después regresar con bastante energía nuevamente y continuar con los siguientes partidos. Regresando de la comida, Gracias. regresando de la comida, se prepara el equipo de Yacochi contra Yachikobi. Para que ya se vaya preparando, iniciamos el partido del número 5 con el primer tiro, nada. Lo recupera 4 palos, vamos a ver qué va a hacer la número 9. La número 9 aquí busca, encuentra la 10. La 10 va tranquilamente con la 6 tira y nada. Lo recupera nuevamente ese equipo, se lo intercepta. Se recupera ahí Lombardo con la número 5, ¿qué va a hacer? ¿Quiere pasar solita? Ahí tiene a la compañera, le interceptaron y parece que es una falta de la número 10. El saque es para el equipo de María Lombardo. María Lombardo tiene el balón. Vamos a ver si llega a aprovecharlo. Está a favor, están de este lado. Hay un pase largo, lo recupera el número 13 de 4 palos. Busca su compañera, encontró la 10. La 10 ahora nuevamente, pasa ya a la media cancha, se acerca Darío. Y nada, lo pasa la número 9, tira, pase largo, nada, lo recupera Lombardo con la número 5. Con la número 5 quiere pasar solita. Ahí tiene a su compañero, se lo pasa la número 16. ¿A quién encuentra ella? La están peleando y me parece que es una falta. Es un 2 me parece. Vamos a ver ahora, el balón le pertenece al equipo de 4 palos. 4 palos tiene el balón con la número 10. Está tranquilizando este para el encuentro, ya que es el primer tiempo. Pasa ya la media cancha. La número 13 quiere dar un tiro para el tiro y nada. Lo recupera ahora. No, el balón es para el equipo de 4 palos nuevamente. Ahí, para el saque, ya. Ahí con la número 9, la 5 solita, pero nada. Dejó pasar ese tiro y nuevamente es un saque. Pero ahora es para el equipo de María Lombardo, me parece. Ahí está. Ahí tiene el balón el número 16. Un pase largo, un tiro largo donde no había nadie, pero de repente aparece el número 5 que hace una mala combinación. Lo recupera la 10 de 4 palos, pero nada, es un saque para María Lombardo con el número 16. Ahí está. ¿A quién busca? ¿A quién encuentra? La encontró la número 7. Se acerca la Guido. ¿Quién va a ser? Reencuentra la 5, la 5, la 7, la 7, la 16. Vamos a ver ahora. Nuevamente nos regresa la 7. ¿A quién? ¿Qué pasó ahí? Ahí el balón le pertenece a 4 palos con la número 5. La número 5 pasa a la media cancha. Vamos a ver a quién busca y a quién encuentra. Ahí está, la número 9. Quiere hacer un tiro, lo intercepta, lo recupera nuevamente ahí mismo. Ahí lo quiere pelear, otra vez lo quiere pelear. Y no lo dejan sacar y me parece que es... Ahí están pidiendo tiempo fuera. Tiempo fuera
para que se vayan poniendo de acuerdo. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está funcionando la estrategia? Tiempos completos, 4 palos. Nuevamente el recordatorio, después de la comida, se va preparando el equipo de Yatochi contra Gichikodi. Para que se vayan preparando, para que se vayan adelantando a comer, porque solo es 1 hora de tiempo para la comida. Solo es 1 hora de tiempo para la comida, así que vayan ahí acercándose el encargado, el coordinador, a quien esté coordinando todo esto de los alimentos, para que se vayan ahí acercando. Vamos a seguir con el encuentro entre 4 palos contra María Lombardo. Ahora el balón lo va a sacar la número 16, me parece no, esta número 4 de María Lombardo, a la 7. Vamos a ver qué va a ser la 7. Ay, es una violación y todos lo vimos. Ahí está, el balón es para 4 palos, con la número 10. La número 10 a la 5. A la 5 ya pasó la media cancha. Va tranquilamente nuevamente a la 10. La quiere pasar aquí. Ahí adentro. 2 puntos. 2 puntos para 4 palos. Me parece que es una falta. Un tiro libre para 4 palos de la número 10. Vamos a ver si llega a incestar este balón. Ahí está, se prepara, rebota, le da la vuelta, tira y nada. Lo recupera Lombardo con la número 5. Con la número 5 llega a pasar a 2, a 3 y nada. Lo recupera la 11, ahorita 16, tira solita. Ay, nada. Lo recupera nuevamente la 5 y adentro. 2 puntos más para el equipo de María Lombardo. Ahí está, 4 palos. 4 palos, responde rápido. Vamos a ver ahora qué va a ser la número 10. La 10 a la 5, la 5. ¡Quiere pasar solita! ¡Adentro! 2 puntos más para 4 palos. Ahora qué vamos a ver ahora. Ahí a Lombardo con la número 5. La número 5 con la 11. La 16 solita y nada. Lo recupera la número 5. La número 5 tira. Nada, otra vez. Lo recupera otra vez el número 16. Encuentra a la 7, la 7 a la 5. ¿Qué va a ser la 5 ahora? ¿A quién busca? ¿A quién busca y a quién encuentra? La 7. La 7 ahora lo quiere jugar, quiere pasar a la 9 de 4 palos. Se lo quitaron y me parece que es un parejo. Sale, ahí está. El balón es para Lombardo con la número 7. Con la número 7. Ahí está la solita, la 5 tira y adentro. Abajo de la cancha lo dejaron solita, abajo del tablero lo dejaron solita. Y les acaba de insertar 2 puntos más. Ahora el saque es para el equipo de 4 palos con la número 5. A la número 10. Vamos a ver ahora. ¡Mariposa! ¡Ahora! El partido. Ahí está, con la número 9. ¡Tira! ¡Ay, nada! Lo recupera nuevamente y se fuera. El score 4-4. 4-4 es nuestro partido. Está parejito, va parejito, pero alguien tiene que ganar, así que se recupera la 13. La 13 de 4 palos, nuevamente la 9. ¿Qué va a ser la 9? Ahí lo quiere buscar solito y me parece que es una falta. Me parece que es una falta de 16. Y ahí está. El saque es para 4 palos con la número 10 y viene la combinación. Recupera la número 11 de Lombardo. Se lo quitaron nuevamente. Ahí está, lo recupera la 7. La 7, la 5, la 5, la 16 y nada. Lo recupera 4 palos y faltando 10 segundos de tiempo. 10 segundos de tiempo en este encuentro para terminar el primero. Y todavía sigue el empate este encuentro, faltando 10 segundos. Vamos a ver 10 segundos de juego. Ahí lo tiene, la número 9,
Falta en el corazón. Un segundo de juego. Un segundo, ¿qué se puede hacer en un segundo? Muchas cosas y es tiempo, señores árbitros. Fuerte los aplausos, público presente. Fuerte los aplausos a este equipo. Acabamos de presenciar un partido bastante reñido. Empatados vamos por el momento, pero viene el segundo tiempo. Viene el segundo tiempo donde pueden cambiar el marcador, donde pueden pasar más cosas. Una de esas cosas es que alguien tiene que ganar. Así que gente bonita, vamos a seguir viendo en este encuentro. Sale, ahí está. Ahí está el cambio de canasta. Se están hidratando ahí las jugadoras. Están respectivamente tomando las respectivas aguas, el jugo, el Gatorade, lo que sea, pero porque se hidraten, porque esto así está. Este partido está algo reñido y se ocupa fuerza. Sale, así que el siguiente comentario, el siguiente tiempo es para Victorino, para que apoye a sus paisanos de Cuatro Palos. Así que coméntenos algo, Vic. Claro que sí, compañero, partido cerrado, estamos empatados de 4-4, viene la parte ofensiva del equipo de María Lombardo, la defensiva se pone al por mayor por parte del equipo de Cuatro Palos, y esto hace efecto, y esta noche pasará en manos ya. ¿Qué dicen de ese modo? Sí, se regresa. Avance finalmente para el equipo de María Lombardo. Rectifica los señores oficiales y vámonos al partido. Aquí viene el robo, viene el número 10, se va a ir, se escapa, se fue. No cayó, el remate bloqueo de todo el rato. ¿Quién sale jugando? Hay un balón retenido de ese lado, así que esto le va a favorecer para terminar al equipo de Cuatro Palos. Venga, aquí vendrá el saque, la número 6 vendrá a mover el centro, ¿por qué no va a jugar? Viene la número 2, el tiro, mañana, simplemente se va fuera de liga final y le corresponde al equipo de María Lombardo. La más pequeñita viene al saque, pero ya está en la categoría de ¡hay un robo! ¡No! ¡Bajo la tabla! ¡Ahí está! Era una jugada 6-4. se desconcentra el equipo de María Lombardo. Erika, la número 4, la pequeñita le encanta. ¿Con quién? Tendrá que soltar el esférico. Se está ahogando el partido. Viene aquí con la número 8. Y viene a jugar rápido. Combinación por el otro costado. Viene la jugada de la 5. Antes ya tenemos un batazo. ¿Y dónde está la porra de María Lombardo? Y la porra de Cuatro Palos. Venga, animemos a estas pequeñitas que les están echando muchas ganas. El primero fue Fabián Gómez, se tiene el último intento. Es oportunidad grande para la jugadora número 5 de María Lombardo. Venga, aquí puede acercarse tan siquiera a un punto. Vendrá el segundo y último intento que va a pasar, que va a suceder, no cayó. El balón que simplemente le toca en la isla, así que le corresponde al equipo de Cuatro Palos. Vamos a ver el esférico, la número 3 con quien comparte con la número 5 que sale, se despeja y ya sale en un robo. El equipo de María Lombardo se va primero a la número 8. La 8 que va a hacer, se ahoga, no, la presión es fuerte. La número 6, Sandra, lo quiere recuperar, balón que se va. Es balón que se va fuera de línea final y vámonos a tiempo fuera, mis amigos. El score es de 6-4, le favorece y le sonríe hasta el momento al equipo de Cuatro Palos. Vamos a ver qué pasa, que sucede mucho tiempo todavía, que se estará restando para que este partido llegue a su recta final. Está dando la sorpresa al equipo de María Lombardo, haciéndole frente al equipo de Cuatro Palos hoy en su debut, hoy en su primera
aparición, la relevación de María Lombardo, el cual les da una cordialísima bienvenida. Y qué bueno que también están formando categorías inferiores, ya que así solamente se podrán ver resultados más adelante. Y vámonos, señoras y señores, regresaremos campo de batalla, y es balón que será a favor del equipo de María Lombardo, ya que el último en desviar, en perder el descuento de la jugadora de 4 palos frente al saque, la número 6, jugadora alta aquí, lo intentaba por el centro, antes llega la marca, así que vamos a esperar, pero si indica es una falta en contra de la jugadora número 10, el nuevo calificación de jugadoras. Y es por parte del equipo rojo. Venga, ¿quién ingresa y quién se va? Venga, se va la pequeñita número 4, que también hizo todo lo posible para que este equipo también diera, pero sin embargo el señor entrenador también tiene que aportar. Y aquí está un tiro y ha sido acertado, vendrá el segundo y último intento. Aquí viene María Lombardo, nada, ¿quién lo tiene? Es 4 palos con la 13, que viene saliendo bien. La defensiva puesta, la número 16 en la parte ofensiva, todavía el equipo de 4 palos, número 6, tiro alto. Jugada precipitada, y vamos a ver qué pasa, qué sucede todavía. Bien pelea, y estos dos equipos ya salen jugando. La número 5, venga, María Lombardo se escapa, la número 5, la defensiva puesta. ¿Quién lo va a frenar? La número 6, cerca, la número 11, tampoco. Y todavía tiene que despedir con la número 16, María Lombardo al ataque. Sandra, ¿qué va a hacer la número 6? Aquí viene de larga distancia. Lo intentó de lejos y se escucha sin patazo. Es una falta en contra de la jugadora número 10 del equipo de 4 palos, así que la número 5. Venga el primero, ¿cómo lo va a hacer? No quiso el primero. Vamos a ver el segundo y último tiempo, oportunidad grande. Aquí puede empatar el marcador. Viene la número 5 a preparar el siguiente gatillo. Aquí lo soltó, no. Son tres tiros libres. Así que vamos a ver qué va a pasar en el último intento. Oportunidad para esta jugadora. Tampoco, no. Simplemente no va con el ladrillo. Y nos vamos aquí. Hay modificación de camisetas dentro de la duela. Se va Sandra de la duela, ingresa jugadora. 2 minutos solamente. Aquí viene el equipo de 4 palos, la número 10, quiere hacer la número 6. Quiere hacer la número 6, está viniendo. Se va a ir por un costado, la número 10 lo va a intentar ahora por el centro. La número 9 como que le suelta y ya sale jugando el equipo de María Lombardo. La número 5 se va, se quiere ir, se está escapando. ¡No! ¡Antes! Se escucha sin patazo en el avance, es una falta de la número 10 que intentaba contener a toda costa esa desplazada que tiene. Ahí está, los oídos, preventivo, problemas de falta en contra de la número 10. Manipulables, 4 palos, próximos tirables. El intento libre, la primera no cae. Vamos a ver el segundo y último intento. Es una oportunidad grande para la jugadora número 5. María Lombardo presente. Ahí está. Cayendo en el césped. 6 iguales. Se empató el partido. Esto ya se subió de temperatura. Venga la número 9, ¿cómo le va a resolver el equipo de 4 palos? La número 10 se quiere escabuir. Dejan el esférico y el robo. Lo tiene ya el equipo de María Lombardo. Se pelea fuertemente. Y es balón que no es falta, es balón retenido. Así que bien por la número 13 que le peleó. Y nos vamos. Tiempos completos, María Lombardo. Vaya mis amigos, estamos en el minuto de conferencia. Este partido ya se puso hasta su máxima capacidad. Estamos en una score de 6-6. Ahí para el Compita Soto. ¡Vámonos! Así es, señoras y señores. Este partido está empatado. Está cerrado. Y simplemente no hay nada, no hay uno, no hay otro. Ni del otro lado.
alguno de estos dos equipos va a tener que poner toda la carne al asador, ya que se está acabando el tiempo. 1 minuto cronometrado y ya estamos rezando, ya no estamos a menos de 1 minuto ya. 51 segundos, amigos. Vamos a ver qué tenemos. Eso va para el equipo de Mariano Lombardo. La presión será férrea y vendrá al saque la pequeñita. No, ¿quién lo tiene? Ay, regresaron en el suelo. Esto va en contra del reglamento, así que la número 10 ahora se aplica con el número 6 de Medina. Lo va a intentar la número 9 con el otro costado, combinación para la número 5. Aquí viene el tiro. Cerca. ¿Quién lo tiene? Lo pelean o no, simplemente defienden a distancia. Viene rápidamente el equipo de Mariano. Vamos, se va la número 5. No falló. ¿Quién lo tiene? Ya lo tiene el equipo de Cuatro Palos, el número 6. Viene a responder. Avanza rápidamente. Cuatro Palos se va esta jugadora porque lo combina con el número 13. Llega bien puesto, bien posicionado la defensiva y comete la falta lastimosamente. Y esto le favorece al equipo de Cuatro Palos. Será saque de fondo. Estoy seguro que ya queda muy poco tiempo, 25 segundos. Avanza el equipo de Cuatro Palos. Al tiempo todavía. La número 13. Lo intentó. ¿Quién lo tiene bajo la tabla? Aparece esta pequeñita mano de la arrolla. Hay 5 pasos, ya tenemos cuantas acumuladas en contra del equipo de Mariano Lombardo, el equipo de Cuatro Palos, así que Mariano Lombardo la tendrá que aprovechar y lo sabe esta pequeñita que hoy se puede llevar los honores ya salvando a su equipo en los últimos 12 segundos solamente. Aquí viene el tiro. 12 segundos después del tiro. Vendrá el segundo y último intento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Va a caer o no va a caer el punto? Oportunidad enorme, grande, gigante. La número 4 lo sabe. Lo va a intentar. ¡No! Piso línea. Y viene en los últimos 12 segundos. Esto se puede ir a tiempo extra. La última palabra lo tiene el equipo de Cuatro Palos y también el equipo de Mariano Lombardo. La parte defensiva está bien puesto. 12 segundos solamente. 10 segundos. Venga, avanza el equipo de Cuatro Palos. El número 10 pase su trono, ¿no? ¡Hay un robo! Una jugada que sale rápido en este robo impresionante que se deja a favor del equipo de Mariano Lombardo. Tendremos 5 segundos después del tiro. Ah, caray, 5 segundos después de este intento libre, lo sabe. La número 5, Hanna, venga. No cayó el primero, vamos a ver el segundo y último intento. Aquí puede ser el del gane. Aquí se lo puede llevar el equipo de Mariano Lombardo. No cayó, debajo de la tabla la número 11. Corre el segundo, el 5, lo intenta, ganado. ¿Y dónde está el aplauso público? Esto se cerró de una forma impresionante. Y nos vamos, si no me equivoco, al primer tiempo extra correspondiente a la jornada 1 de esa Copa Lige, edición 30ª edición, amigos. Vaya emoción fuerte, compañero Víctor, ¿cómo lo vivió? Estamos en tiempo extra. Sale, claro que sí, este partido bastante interesante, mi compa Vic, porque no cualquiera. Ahí vamos a ver que el partido pues estuvo bastante reñido. Se pelearon el balón, se lo quitaron, se interceptaron, pero nada. Ahí justamente el balón lo tiene el número 9. Vamos a ver en este tiempo extra quién se va a llevar el triunfo. Ahí está, lo tiene la número 7. Va a sacar la número 7 de Lombardo. La número 5. La número 5.
corre, ya le pasó la media cancha, pase largo. La recupera la número 16, ahí toda pequeñita y logra sacarlo, pero me parece que es una falta. Nada, el balón es para el equipo de 4 palos, con la número 5. Para la número 5, vamos a ver, ya pasaron la media cancha, la número 13. Me parece que es una falta. Ahí está, 4 palos tiene el balón. 4 palos con la número 9. La número 9. ¿A quién va a buscar? No encuentra contra la 13. Ahí bajo la vía nada. Se le intercepta la número 11. Bombardo. ¡Ay, la número 5! ¡Corre, corre! ¡Ay! Vamos a aprovechar la 11 de recuperar el primer momento. Lo recupera 4 palos con la número 13 a la 6. La 6 a la... hasta la casilla por poquito. Vamos a ver ahora, lo pelea bastante fuerte. Para el número 4, con una mala combinación. Una mala combinación, lo recupera 4 palos con la número 5. Ahí la número 5 a la 6. ¿Qué va a hacer la 6? Tira y nada. Me parece que es una falta ahí de ese lado. Y son tirables. Con tirables Ahí está, el primer tiro de la número 6, vamos a ver. Tirables, María Lombardo, próximos tirables. Ahí está. Nuevamente, el segundo tiro con la número 6. Vamos a ver, el segundo tiro y María, que recupera la 10. La 6, ¿qué va a hacer Ronaldo? Falta de la número. Me parece que nuevamente son tirables para la número 6. Vamos a ver los respectivos rebotes. Se prepara, hace el tiro y nada. Ay, la porra se está desanimando, pero ánimo. Vamos a ver con el segundo tiro. La número 6. Ahí está. Tira y nada. Lo recupera Lombardo con el número 5. Con el número 5 va solita. Ya pasó la media cancha. Quiere pasar solita. Mire cómo puede y nada. Me parece es una violación. Una violación de la número 5. Vamos a ver ahora. 4 palos con la número 9. 30 segundos de juego. 30 segundos de juego. Después de la Isa, la número 6. Tan fuerte ese tiro que pasó encima del tablero. Lo tiene Lombardo con la número 7. Con la número 7. Faltando segundos de tiempo. La número 5. La número 5 tiene el balón y tira y nada. Lo recupera 4 palos con la número 9. Con la número 9. 3 contra 1. La 9 tira y nada. Lo recupera la 7 de Lombardo. La 7. Nuevamente la 7. Vamos a ver a quién. 10 segundos de juego. 10 segundos de juego. Ahí está, lo tiene la 5, hace un tiro, lo recupera la número 9 de 4 palos, ya pasó la media cancha, se desesperó, se acerca la número 13 y... tiempo, señores, árbitros nuevamente. Sale, ¿cómo viene este partido nuevamente que sigue el empate? Órale, compañero, en este tiempo, en este primer tiempo extra prácticamente ya no cayeron puntos en ninguno de los dos equipos. Y vamos a ver cómo lo define todo por seguridad del equipo de Cuatro Palos. Pero así pasa, amigos, saben que el nerviosismo es bastante fuerte estar allá adentro. Para los que estamos afuera lo vemos fácil, pero estar adentro es otra cosa, así que entendemos a estas jovencitas que le están echando muchas ganas, así se juega el básquetbol, así se defiende la camiseta y vámonos con Areno Verde en este tiro y avanza el equipo de Cuatro Palos, viene la número 13, lo puede hacer, avanza
gana la marca, no, simplemente deja que el esférico corresponda al equipo contrario. Avanza la número 5 que también se empieza a rezagar en cuestión de velocidad al parecer. El tiempo que ya ha transcurrido también ha hecho efecto, porque se empieza a notar el cansancio y la velocidad ya no es lo mismo. Y vámonos con tiros libres, faltas acumuladas en contra de ambos equipos. Jugadora número 5 vendrá a probar en la línea de los tiros libres. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Aquí puede abrirse paso el equipo de María Lombardo. Aquí viene el primero. ¡Ahí está! Finalmente cae el punto. Cae el punto y es a favor del equipo de María Lombardo. Vendrá el segundo y último intento. Ya está peligrando el equipo de Cuatro Palos, pero lo puede resolver. Abajo de la tabla, cayó el punto. La defensiva se confía y vamos con el equipo de Cuatro Palos. Pueden hacer la diferencia en este ataque, en esta noche. Desde la número 13, señor escalonante de violación, así que esto le corresponde al equipo de María Lombardo de nueva cuenta a presionar el equipo de Cuatro Palos. Mucho más arriba, viene la número 5, se escapa, se quiere ir, juega por el centro, muy buena, recupera el equipo de Cuatro Palos, rápidamente el número 9 lo puede hacer, 1 versus 1 y el tiro, no, simplemente se ahoga la jugada y nos vamos con el equipo de María Lombardo, la número 5, la 5 que se escapa, ahora sí, hasta que finalmente señala el portal del equipo de María Lombardo, 1 minuto solamente. Aquí viene Elisa, la número 5, con quien por el otro costado Berenice, la número 13, llega a la parte baja, suelta el esférico, retroceden, aquí viene tiro. Salió la puntuación y parece que se vuelve a acercar el equipo de Cuatro Palos. 11-8, 30 de diferencia. 3 puntitos la diferencia, corre, defiende, se va a 5, se fue. Lo recupera el equipo de Cuatro Palos. 30 segundos hay tiempo todavía. Finalmente lo pierde, lo vuelve a robar el equipo de Cuatro Palos. Se va la número 9, se quiere ir. Ya lo vio, lo puede empezar, no. Simplemente retrocede con el número 8 de la esta cancha bastante corto ese tiro. Y sale fuerte el equipo de María Lombardo, se pegaba fuertemente. Es balón para el equipo de Cuatro Palos, entra rápidamente al saque. Es que el pelito estaba adentro, no hubo marcación en contra de ninguna marcha. Que viene el tiro, luego con la tabla, cae el punto. 5 segundos de juego. 5 segundos, venga. El equipo de Cuatro Palos también lo ha intentado desde abajo, puede haber un robo, es que está peligrando. Cada tiene, cada año, luego se escapa, cada tiene. Se acaba el partido y ¿dónde está el aplauso público? Venga, fuerte el aplauso, bonito partido, bonito encuentro que nos regala el equipo de María Lombardo. Y también por último lo intentó el equipo de Cuatro Palos. El score final es de 11-10, Capita Lloras. Saludos amigos. Así es, señoras y señores, vaya resultado. En un momento pensábamos que aquí nos quedaríamos todo el día con el partido, pero se acaba y se lo lleva el equipo de María Lombardo. Ánimo a el equipo de Cuatro Palos, ya que más al rato, si no mañana, no se quieren grandes partidos todavía para poder escalar de acuerdo al grupo que les haya tocado. Pero nos vamos al receso, amigos, vamos a tomar los cerrados del grupo y volvemos. Gracias. Se quedó bien.